y sí, seguimos en el orden en el que teníamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos el título, la fascia de Wernicke, hola, y la leucorariosis, signos y síntomas en relación a la tau. Muy bien. El objetivo general, habíamos dicho entonces, identificar el comportamiento de los signos y síntomas del lenguaje en el proceso de rehabilitación de la fascia de Wernicke por medio de la tau, asociado a la presencia de la eucariosis en la población de un centro de neurorehabilitación. Vale, ya corregimos la pregunta, estábamos entonces como por corregir el objetivo general. Entonces, fíjate que la pregunta, ¿listo? Nos da la pauta respecto a qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, la perdón, leucoariosis, mira que está muy lejos de donde está en la pregunta. Entonces debería tener una misma pauta. O sea, si quieres, copia y pega la pregunta aquí debajo del objetivo general para que la editemos de una vez. No, bueno, profe. Que de una vez, pues es rápido. Copias y pegas. Ujú. Elimina eso. Entonces, ¿cuál es el verbo que vamos a utilizar? Tú pones identificar, es muy puntual. Eh, yo sugeriría de pronto, miremos los objetivos, ¿qué verbos tenés, Beniveo? Solo los objetivos, caracterizar, determinar, emplear, interpretar. Ok, este último de interpretar puede ser un verbo un poco más complejo, entonces si tienes un objetivo específico en el general, como es identificar, la sugerencia entonces es que de una vez en el general, pues utilicemos un verbo que pueda incluir a todos los verbos específicos. ¿Eso qué Ok, significa? Que podríamos pensar entonces en un analizar, ¿vale? Que podría ok, ser analizar. Entonces, analizar el comportamiento de los signos y síntomas del lenguaje y de la leucariosis durante el proceso de rehabilitación de fase Wernicke. Tarararata. Listo, ya. Ahí quedaría tu objetivo general. Objetivos específicos, entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer ese objetivo general? Necesitamos, primero, lo que tiene que ver con la caracterización del lenguaje, ¿cierto? Entonces, aquí lo pones en términos de caracterizar a la población con afasia de Wernicke del Centro de Neurorehabilitación. Ahí estaríamos hablando más que nada de las características sociodemográficas, ¿cierto? Pero no del lenguaje. Y si tú te ok, vas a tu objetivo, pues prácticamente a ti no te interesa tanto la población, te interesan son los signos y síntomas del lenguaje. Por lo tanto, prácticamente yo obviaría, ¿no? Obviaría ese objetivo, a menos que pues lo quisiera pues poner y comprometerme con él y decir, voy a presentar una tabla de caracterización de la población, edades, sexo, bueno. Y profe, y si cambiamos, digamos, este objetivo de caracterización a la población por este de acá, que acá sí estamos hablando de los signos y síntomas de, Ajá, ajá. o sea, que aquí no sea determinar, sino caracterizar, porque Sí, sí, para hacer está esto bien. tendríamos que como que saber cómo están los síntomas al principio y cómo están los síntomas al final. Ujú, ujú. Entonces lo podemos cambiar por caracterizar aquí y Sí, eliminamos este. sí, dale. Ok, listo. Ujú, muy bien. Entonces tenemos caracterizar el comportamiento de signos y síntomas del lenguaje, pero entonces mira que tienes y asociado a qué. O sea, eso no es una unidad o aparte. Y ¿Dónde? de la leucariosis. O sea, signos y síntomas del lenguaje es una cosa y aparte vamos a hacer la leucariosis o en el mismo momento vamos a hacer la caracterización de signos y síntomas del lenguaje y leucariosis antes y después. Pues la idea era como esa caracterización inicial y final que esté asociada a la leucocariosis inicial y final del paciente. Ok, entonces este último objetivo ponlo de segundo. Listo. ¿Listo? Y entonces así, digamos que ya tenemos, vamos a hacer primero signos y síntomas del lenguaje, luego la eucariosis y va en el mismo orden, pin, pin. Y dice proceso de rehabilitación de afasia por medio de Tau, ¿no? Entonces ahí, emplear la Tau en los pacientes seleccionados con afasia de Wernicke del Centro de Neurorehabilitación. Eh, Ok, ok, sí. Digamos que normalmente este objetivo, ¿no? Este último, este que tienes de emplear la tau,
se nos convierte en algo que ¿En sería una el acción? cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces podríamos obviarlo porque de entrada se asume que vamos a hacer Tao como terapia. Digamos Ok. que allí es básicamente lo que hablábamos la sesión anterior. Digamos que yo puedo decir, vamos a hacerlo mediante entrevistas o vamos a hacerlo mediante Tao, vamos a hacerlo, ¿vale? Pero el asunto ahí es, ¿qué es lo que nosotros queremos? Más bien, en vez de emplear la Tao, podría ser casi que identificar el efecto de la Tao, ¿no? El efecto de la Tau en los pacientes seleccionados con afasia o poner entonces el efecto de la Tau eh, en el comportamiento o sobre el comportamiento de los signos y síntomas del lenguaje y de la leucariosis durante el proceso de rehabilitación de afasia, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces fíjate que no es, ¿qué es lo que, o sea, tú cuando digamos tienes un objetivo donde vas a hacer algo, pregúntate qué es lo que quieres hacer con eso que vas a hacer. Entonces, voy a aplicar entrevistas. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres saber con esas entrevistas? No, caracterizar la población. Listo. Entonces el verbo y lo que vas a hacer es eso. ¿Listo? Listo. Entonces, ya, ahí. Entonces lo dejamos así, profe, el último. Sí, identificar el efecto del atado en el comportamiento de los signos y síntomas del lenguaje de lo que hacen en pacientes. Ajá, sí, Listo, profe, eso sería todo entonces. listo, ¿no? Muy bien. ¡Mami! Gracias, profe. Listo. ¿Quién sigue? Nosotras, profe. Ya Listo, comparto pantalla. listo, dale. ¿Me llamo? No, acá que... Bueno, listo. Mm, ok, lenguaje Alzheimer adulto mayor. Alteraciones del lenguaje oral en pacientes adultos mayores con enfermedad de Alzheimer en la Fundación Cotolengo en el año 2021. Muy bien, muy bien. Pues en función de ese título vamos a describir las alteraciones del lenguaje oral en pacientes adultos mayores con enfermedad de Alzheimer en la Fundación El Cotolengo en el año 2021. Muy bien, muy coherente. Ahora, fíjense en el verbo evaluar. Ese evaluar nos supera ese verbo describir. Entonces, podría ser, si lo que nosotros queremos es el alcance que le queremos dar es descriptivo, o sea, simplemente no nos vamos a poner a separar cosas y procesar mucho los datos, sino que queremos como decir cómo son las alteraciones del lenguaje, pues nada, lo dejamos así, ¿sí? Lo dejamos en términos de describir y entonces no vamos a decir evaluar el lenguaje oral, sino describir o identificar el lenguaje oral o establecer, últimamente sí, describir el lenguaje oral, escribir el lenguaje oral en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Eh, ¿Listo? Profe, Vuelve algo muy similar a lo que les pasaba. profe, ¿Sí? eh, pero describir y describir en el objetivo general no se repite o está, ¿sí me entiende? Sí, sí, para que no sea bueno, Sí, llame la atención y que se parezca. Entonces, y también porque el decir- primer objetivo específico de nosotras es como primero aplicar una evaluación del lenguaje, por ajá, eso habíamos puesto evaluar, entonces no sé si puede ser claro, entonces identificar. viene muy similar a lo del compañero hace un momento. Entonces, tú a través de la evaluación, ¿qué es lo que quieres hacer? Es identificar, ¿no? Identificar si, si hay alguna alteración o bueno, identificar el lenguaje oral en pacientes, puede ser identificar el estado, no sé si a nivel técnico nosotros podamos decir que, que qué es lo que queremos nosotros lograr con la evaluación. Nosotros queremos identificar fortalezas, debilidades, queremos, eh, digamos en el anterior grupo, digamos que de ese lenguaje oral nosotros decíamos vamos a ocuparnos de la semántica y de la pragmática del lenguaje, ¿no? En el lenguaje oral en ustedes, digamos, ¿qué es lo que en últimas les interesa? Como alteraciones del lenguaje oral, ¿cierto? Entonces sería identificar las alteraciones del lenguaje oral
en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ese sería como el primer objetivo como alcanzar, ¿cierto? Entonces tenemos describir las alteraciones del lenguaje oral y en el objetivo específico identificar el lenguaje oral, identificar las alteraciones del lenguaje oral en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y si se fijan, pues prácticamente tenemos solamente esos objetivos. O sea, un objetivo general en el cual describimos alteraciones del lenguaje oral y para poder hacer eso, entonces vamos a identificar alteraciones del lenguaje oral en pacientes adultos mayores eh, con enfermedad. Profe, ¿Sí? Dime. profe, es que el objetivo que usted acaba de mencionar es muy similar al que tenemos como tercer objetivo. Entonces, no sé si aquí de pronto se pueda colocar el verbo caracterizar. Caracterizar el lenguaje oral. Ah, ok, muy bien, muy bien. Sí, mejor. Caracterizar el lenguaje oral. Profe, el primer objetivo, lo que queremos dar o queremos decir es que primero vamos a aplicar una evaluación. O sea, vamos a hacer una evaluación, luego vamos a determinar el lenguaje oral, es decir, sí, determinar, y luego vamos a identificar las alteraciones del lenguaje oral en pacientes con enfermedad de Alzheimer de acuerdo a las variables sociodemográficas y evolución de la enfermedad. Vale, vale. Entonces, Digamos nuestros que, pasos. ok, pero entonces fíjense que entre el primero y el segundo objetivo específico son muy similares. Entonces, eh, para que exista, digamos, una diferenciación, digamos que una cosa es, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la evaluación? Ah, bueno, quiero caracterizar el lenguaje oral en pacientes con enfermedad de Alzheimer del cotolengo, ¿cierto? Y a esos pacientes, una vez caracterizados, entonces ahorita yo ya voy a identificar las alteraciones del lenguaje oral. O sea, voy a elegir uno de los dos, porque incluso determinar el lenguaje oral y caracterizar el lenguaje oral, ¿qué diferencias pueden tener? ¿Vale? Es decir, eh, eligen uno de los dos. A mí particularmente me parece mucho más adecuado con el objetivo de describir el que tienen ahí de caracterizar. O sea, dejarlo como caracterizar el lenguaje oral en pacientes con enfermedad de Alzheimer de la población adulta mayor en la Fundación Cotolengo. Sí, eso sería como ese, eliminaría el segundo objetivo, por lo tanto, y dejaríamos el último. Entonces, una vez que hemos caracterizado el lenguaje oral, entonces ahorita vamos a identificar las alteraciones del lenguaje oral. Y listo, ¿vale? Ahora, la pregunta, ¿cuáles son las alteraciones del lenguaje oral en pacientes adultos mayores con enfermedad de Alzheimer en la Fundación El Cotolengo en el año 2021? Y listo, muy bien. Profe, una pregunta, ¿y podemos tener tres objetivos específicos? Digo, dos objetivos, no hay problema por eso. No, 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 realmente entre menos objetivos mejor. O sea, a veces uno cree que teniendo más es mejor y realmente es como a la inversa. Realmente es que exista una coherencia entre lo que tú quieres hacer, entre el título de la pregunta y lo que tú quieres plantear. Entonces, aquí uno podría pues complejizarse más, ¿no? Pero en esencia lo que ustedes quieren es saber qué alteraciones hay en los pacientes. Entonces, para poder hacer eso, pues se entiende por qué vamos primero a hacer una caracterización del lenguaje y luego vamos a identificar qué alteraciones encontramos en esa población, ¿vale? Profe, y también acá nosotros colocamos, digamos, como tentativo, por así decirlo, la Fundación Cotolengo. Sí. Sin embargo, pues esa parte puede cambiar un poco porque pues no, apenas digamos que vamos a contar como todas las averiguaciones y todo esto. Claro, no, no hay problema, no hay problema. O sea, nosotros vamos a presentar, o sea, cuando ustedes se presentan al comité de ética, entonces de una vez esa pregunta que acabas de hacer, que me parece importantísima, es, ustedes se presentan al comité de ética con dos cartas. Una carta que viene del director del programa académico, donde el director del programa académico dice, yo autorizo, por decirlo así, estamos interesados en que se realice esta investigación. O sea, como que yo puedo llegar con esa carta a la institución diciendo que mi programa académico me acompaña en este proceso de investigación. ¿Sí? Y entonces, como respuesta a esa carta de intención de la institución Santiago de Cali, viene una carta de intención también de la institución que dice el Cotolengo, sí, nosotros autorizamos que se realice la investigación. Entonces, tú ya con eso vas adelantando.
puedes ponerle el cotolengo, pero ve adelantando para ir gestionando las cartas. Entonces tú dices, bueno, yo el otro semestre ya estoy allí, entonces por lo tanto, pues voy a ir gestionando en qué lugar lo puedo realizar, ir tomando los datos, ir aproximándote a un profesor con un semillero de tu programa o otro profesor de otro programa que también tenga semillero y que te quiera acompañar, también se puede. O sea, el asunto es como que, bueno, yo mm, ya voy a ir adelantando y gestionando y como concretando un poco quién va a ser mi director de trabajo de grado, o sea, voy poniéndole ya los pies en la tierra pues a la propuesta, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, ¿quién sigue? Yo, profe. Listo. Listo. Vale. Entonces, intervención, fonoaudiología, animales. Ok. Eficacia de la intervención asistida por animales. Ok. En la rehabilitación fonoaudiológica desde la comunicación. Revisión bibliográfica. Muy bien. Entonces, de una vez, vamos a colocarle, en vez de revisión bibliográfica, puedes colocarle revisión exploratoria de literatura, ¿vale? Que es muy seguramente algo que puedes hacer, exploratoria de literatura. Bueno, profe. Listo. Entonces, la pregunta, ¿es eficiente la intervención asistida por animales en la rehabilitación fonoaudiológica desde la comunicación? Aquí, digamos que necesitamos como entender un poco cuál es el resultado para la salud, es decir, ¿qué entendemos nosotros por desde la comunicación? Entonces, supongamos que tú vas a decir, va a aumentar el número de palabras, va a aumentar el vocabulario, o sea, digamos que la comunicación es demasiado amplia. Entonces, ya en la pregunta somos muy específicos, como en cómo vamos a medir si es efectivo o no es efectivo, ¿vale? Entonces, ¿es eficiente la intervención asistida por animales en la rehabilitación fonoaudiológica para el mejoramiento de la comunicación, supongamos, pues? Entonces ahí uno ya entiende un poco más o menos, ¿no? Pero vuelvo a mencionarte, bueno, específicamente como resultado para la salud, ¿qué es lo que quieres mirar? Si es efectivo o no es efectivo. Entonces, en el número de ¿Puedo pacientes. colocar, digamos, desde la semántica y pragmática? Sí, sí, sí. Pero entonces mira que también, entonces semántica, pragmática, y entonces ahí preguntémonos de quiénes, ¿no? Adultos mayores, niños, como que ponerlo ya en una, ¿cuál es porque si vas a asumir, por ejemplo, en todas las poblaciones, pues uno diría, ah, ok, o sea, es efectiva en los niños, pero no en los adultos, y si eso es lo que quieres investigar, o sea, Sí. un espectro, digamos, súper amplio, pues listo. Entonces, sería, ¿Puedo colocar de niños y adultos? sí, o pragmática y semántica del lenguaje. Y entonces, pues ya allí digamos que nos centraríamos en que vas a asumir prácticamente, pues, un grupo poblacional bastante amplio. Entonces, por eso, así, por ejemplo, uno de los objetivos específicos, ¿no? Pues vamos a ponerlo de una vez para que no se nos olvide, va a ser entonces, digamos, establecer la eficacia de la intervención asistida por animales en la rehabilitación fonoaudiológica eh, por grupo de edad, ¿sí? Entonces así tú Sí. dices, bueno, mira, uno de mis objetivos tiene que ver con mirar eso, mirar si en los niños es efectivo, si no es, y así sucesivamente. Y si tú lo miras, pues por cada objetivo, pues prácticamente es como si fuera un trabajo de grado, ¿sí? O sea, es bastante grande, bastante grande. O sea, tu propuesta, de una vez te digo, no la puedes hacer sola. O sea, normalmente una revisión exploratoria, por lo menos necesitas a tu director, directora de trabajo de grado para que te acompañe. O sea, no, no es posible hacer una revisión sistemática de literatura solo. O sea, necesitas a alguien, ¿vale? Ujú. Entonces,
por ese lado, pues para que te vayas haciendo como una idea de que está bastante grande. Solo este objetivo ya de por sí ya es un buen un trabajo de pregrado, ¿vale? Entonces, volviendo, digamos, al título, entonces sería fonoaudiológica desde, bueno, rehabilitación fonoaudiológica de la pragmática, o sea, en el título, para que ya de una vez te quede igual. Entonces, eficacia de la intervención asistida por animales en la rehabilitación fonoaudiológica de la pragmática y semántica del lenguaje. ¿Sí? Revisión exploratoria de literatura. Listo. Ahora, ya tenemos esta pregunta. Ahorita vamos a mirar el objetivo general, analizar la evidencia existente sobre la efectividad de la intervención asistida por animales en la rehabilitación de la pragmática, ¿no? Y semántica del lenguaje. Es como volver nuevamente a, o sea, siquiera hasta no puede volver y listo ahí ya. Semántica del lenguaje. Listo. Entonces, por ejemplo, un lector inmediatamente lee eso y dice, oye, ¿y en quiénes lo va a hacer? Entonces, pon primero el objetivo que tienes de último, el de los grupos. Lo pones de primerito. Entonces, así ya como que dicen, ah, listo, lo va a hacer en todo el mundo, ¿no? O sea, con todas las personas. Entonces, ya digamos que lo siguiente a mirar, entonces lo podría separar un objetivo para pragmática y otro objetivo para semántica. Y podrías dejarlo ahí, ¿vale? Y ya. Entonces sería algo así como identificar la eficiencia de la intervención asistida por animales en la pragmática del lenguaje, ¿no? Una cosa como, o sea, casi que copias y pegas la pregunta o el objetivo general. Y lo que hacemos es cambiar el verbo y separarlo, eh, para que te quede como completo. ¿Sí? Sí. Y Y eso es debajo de los borros, ¿cierto? Sí, pues porque es que, como te digo, o sea, digamos que uno dentro de la revisión vas a hacer todo eso, pero, pero es demasiado extenso, o sea, tienes Sí, que ponerte también un límite, ¿no? O sea, no tienes que sí. hacer todo, pues todo lo que pongas como objetivo, obligatorio. O Pero sea, este nomás podría ser un objetivo general. sí, claro, ese no más. O sea, por cada uno de los objetivos que tienes ahí podría ser un objetivo general, porque es mucho trabajo para poder contestar a cada uno de esos que tienes ahí. Sí. La sugerencia sería elegir una población específica en niños o en un grupo de edad particular para que te focalices en eso. Y un eh, solo aspecto del lenguaje. y un solo aspecto del lenguaje. Igual también puedes hacer una exploración en este momento, o sea, como buscar de manera despreocupada, como qué encontrás, y si encontrás poco de pragmática y mucho de semántica, pues poder decir pragmática y semántica porque sabes que tenés poco que revisar en pragmática. Y pues se ve mejor cuando hay un poquito más de variables ahí involucradas. Bueno. Sí. Entonces, para que no se repita identificar, pues puedes colocar otro sinónimo de identificar, señalar, establecer, ¿vale? Sí. Ah, bueno, ya tenés establecer también. Entonces, identificar, señalar, describir, también puede ser. O sea, para Sí. poder analizar la evidencia existente, pues necesitas todo eso, ¿no? Ujú. Listo. Bueno, ahí tendrías que ya como redactarlos bien para ya terminar. ¿Listo? Y borrar lo que haga falta. Bueno, Gracias. listo, dale. Claro, y no es cualquier rehabilitación, me parece que ese adjetivo de rehabilitación fonoaudiológica me parece chévere, porque finalmente te sitúa en la intervención. ¿Quién sigue? Ya compartimos, profe. Bueno, Allá. ahí sí, ya. Lactante, un infante lactante en nutrición, desorden, trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira. Ok, identificar aspectos asociados
a los trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira, ¿cierto? Ok, Sí, profe. ok. Identificar aspectos asociados a los trastornos. Entonces, para que ajusten ahí, que no quede de los trastornos, sino asociados a los trastornos. ¿A los trastornos? Ok. A los trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira. Describir los aspectos asociados a los trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira. Y este que tienes allí de cuáles son los factores, pues tendríamos que ponerlo como verbo. Entonces, establecer los factores. Sí, establecer los factores relacionados con los trastornos de desnutrición. ¿Sí? Factores relacionados con, y lo que has colocado, ¿no? Con la aparición de trastornos de desnutrición en lactantes de La Guajira. Bueno, entonces fíjate que el último objetivo, ¿no? De establecer los factores relacionados con la aparición de trastornos de desnutrición no está dentro del objetivo. No, espérate. Identificar aspectos asociados a los trastornos de desnutrición. Ah, bueno, entonces ahí sí, ahí sí. Pero, ¿qué diferencia hay entre aspectos asociados y factores relacionados? Sí, o sea, digamos que si lo pensamos un poco, Sí, profe. Es muy similar. es muy similar. Entonces, podrías eliminar el primer objetivo y quedarte con el último, que es como más explícito. Sí, está Elimino- bien. Ujú. Quitar el de los aspectos, profe. Sí, entonces establecer los factores relacionados con la aparición de trastornos de desnutrición en los lactantes de La Guajira. Eh, digamos que aquí es importante, es decir, nosotros en La Guajira sin haber hecho la investigación, digamos que diríamos que uno de los factores preponderantes es pues el asunto económico. Eh, y me imagino que tu programa puede ser medicina, me imagino, ¿no? No sé. Profe, somos de fisioterapia. Ah, fisioterapia, ok, fisioterapia. Entonces, creo que el componente fisioterapéutico es el que deberíamos de darle como preponderancia, ¿sí? Es decir, hay aspectos económicos que ustedes no van a poder manejar, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, los trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira, ¿por qué puede ser o cómo hacemos para que sea un problema fisioterapéutico? Bien, entonces, podríamos hacerle más bien un seguimiento a, o sea, si yo estoy pensando en que voy a trabajar con, porque soy de La Guajira o tengo esa facilidad para trabajar allá, entonces puedo hacerle un seguimiento al desarrollo, ¿no? De los niños, o sea, algo que tenga que ver con mi profesión. Y entonces, casi que podríamos pensar en términos de, así como los llamamos trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira, por ejemplo, cuando lo leí, pensaba que íbamos a hacer como una caracterización de qué trastornos de desnutrición encontrábamos. Pero aún así, volvería a la pregunta un poco de, bueno, pero ¿soy de medicina o soy de fisioterapia, no? Entonces, si yo me ubico ya en el lugar de fisioterapia, pues podríamos pensar en los efectos de la desnutrición sobre el movimiento en general. Como por ejemplo el desarrollo del lactante. Por ejemplo, entonces podríamos hablar de trastornos de desnutrición del lactante en La Guajira, ¿cierto? Como tema, o podríamos especificarlo sobre trastornos o alteraciones en el desarrollo, en el neurodesarrollo, asociados a desnutrición en el lactante en La Guajira, ¿no? Una cosa así o como en ese sentido, no sé qué piensen ustedes allí. ¿Vale? Pues tendríamos como palabras claves, por un lado, uno de los objetivos podría ser la caracterización de los distintos trastornos de desnutrición, entonces encontramos en estos grupos de niños este conjunto de estadios de desnutrición
Y en relación a cada uno de esos estadios de desnutrición encontramos unas afectaciones a nivel del neurodesarrollo, ¿sí? Eh, y entonces allí tendríamos, por un lado, la caracterización, o sea, responderíamos al interés del trastorno de desnutrición del lactante, pero también hablaríamos de los efectos que tiene ese trastorno de desnutrición. Bien, desarrollo por desnutrición. Ok, identificar aspectos asociados a los trastornos del desarrollo. Ah, ok, bien, sí, sí, me parece bien. Identificar aspectos asociados a los trastornos del desarrollo por la causa principal es desnutrición del lactante en La Guajira. Entonces, eh, su título perfectamente podría estar entonces así, ¿no? Trastornos del desarrollo por desnutrición, ¿no? O si ya ustedes se van a comprometer y dicen, vamos a relacionar, ¿no? Entonces, asociación entre, ¿no? Pero pienso que por ahora me parece que lo pueden dejar en y lo van puliendo. Como, no sé cómo se lo imaginan, no sé si lo que quieren es decir, por ejemplo, mira, tenemos, no sé, 30 niños con desnutrición y de esos 30 niños, estos son como sus indicadores de desarrollo. Y eso es lo que en últimas quieren hacer, ¿no? Bueno, entonces, trastornos del desarrollo por desnutrición del lactante en La Guajira, identificar aspectos asociados a los trastornos del desarrollo por la desnutrición. Pero entonces aquí el objetivo general, más bien, no es aspectos asociados a trastornos del desarrollo, sino que estaríamos entonces es identificar los trastornos del desarrollo, ¿cierto? Por la desnutrición del lactante en La Guajira. Lo Identificar los corregiríamos así. trastornos. Claro, que lo que en últimas queremos, en últimas lo que queremos es que vamos a evaluar el desarrollo que está asociado a una condición de desnutrición, ¿cierto? Entonces, poner el énfasis sobre, si estamos, nuestro título dice trastornos del desarrollo por desnutrición, entonces deberíamos en consecuencia identificar los trastornos del desarrollo por desnutrición del lactante en La Guajira. Bien. Si eliminamos ese lado, por desnutrición del lactante en La Guajira, objetivos específicos, entonces tendríamos, pues, el primer objetivo estaría la caracterización de desnutrición del lactante, ¿no? O sea, tendríamos como que saber en qué estado nutricional caracteriza, puede ser caracterización del estado nutricional del lactante en La Guajira. Eh, ¿Sí? Luego de eso, como las compañeras hace un momento, luego de eso que tenemos la caracterización nutricional, entonces ahorita vamos a identificar la desnutrición del lactante, ¿no? Eh, la desnutrición del lactante en La Guajira. Y lo último que nosotros pues vamos a hacer, bueno, si lo fuéramos a pensar así en términos muy del detalle, entonces primero miramos la caracterización nutricional, luego la desnutrición. Luego entonces vamos a establecer el estado de desarrollo, eh, ¿sí? De los lactantes, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar inmediatamente que hay que ponerle como cuántos, ¿no? O sea, vamos a hacerlo en 100 niños, 20 niños, porque lactantes de La Guajira, pues puedes tener, ¿vale? Muchos. O de Y un escogemos una talento. población de pronto más pequeña. Sí, delimitar un poco lactantes. Como de, sí, Ujú. como de 0 a 24 meses o algo así, Sí, algo que, como y más aún así, específico. exacto, y aún así sigue siendo grande. Entonces uno puede decir del cabildo tal, ¿vale? Porque allá funciona mucho pues los indígenas y todo este asunto. Entonces, el estado de desarrollo de los lactantes de tal comunidad o de tal barrio, de tal comuna, de tales meses, como tú mencionas, pero ponerle como... Y luego entonces vamos ya por último, que ya tenemos eso, podemos entonces decir, ya tenemos, podría ser señalar los trastornos del desarrollo.
¿cierto? Asociados a desnutrición. ¿Sí? Y bueno, y ya en lo que hayas especificado, pero entonces ya tenemos, y fíjense que ahí estoy uniendo, porque uno podría incluso hasta señalar, por ejemplo, primero identificar los trastornos del desarrollo y luego hacer la asociación entre nutrición y desarrollo. Pero vamos a meternos para que no queden tantos objetivos. Y podríamos borrar este último objetivo de establecer los factores relacionados con la aparición de, porque pues ya tenemos 4, ¿no? Entonces ya también demasiado. ¿Listo? Igual eso, pues la verdad es que más o menos tenemos una vía, una ruta para continuar. Listo. O sea, en esencia, pues habría que como especificar un poco eso que mencionábamos, pero ya más o menos sabemos qué vamos a hacer. ¿Listo? Vale, profe. Gracias. Vale, Gracias, profe. con gusto. ¿Quién sigue? Paula González. ¿Están tratando de compartir a alguien? A ver. Profe, ¿quién sigue? Sí, eso es lo que andamos aquí preguntando. El ¿Quién? grupo 10, si no está el grupo 10, pues entonces seguimos el 11. Por Listo, favor, dale el si 11. está. Empecemos con el 11. Listo, vale. Nata, comparte, porfa. Listo. Dice estudiantes, consumo de oxigenación máximo, deportistas, condición física, test de Cooper. O sea, esto de entrada a una fisioterapia, ¿no? Evaluación del consumo de oxígeno y condición física. No, profe. ¿No? Terapia respiratoria. Terapia respiratoria. Uy, qué chévere. Es que yo hasta ahora no he tenido de terapia respiratoria. Entonces me baso en lo que he conocido. Listo. Chévere. Evaluación del consumo de oxígeno y condición física mediante el test de Cooper a los estudiantes deportistas de la Universidad de Santiago de Cali en el año 2021. Súper chévere. ¿Cuáles serían las condiciones de consumo de oxígeno y condición física en la que se encuentran los estudiantes deportistas de la Universidad de Santiago de Cali en el año 2021? Ok, aquí por ejemplo, mira, hay algo que en un momento uno podría decir hasta dónde es necesario mencionar el test que vamos a utilizar dentro del título. Digamos que si yo, por ejemplo, no, como no es mi campo de experticia, si por ejemplo ustedes cuando están leyendo sobre terapia respiratoria, los artículos que les ponen a leer, les ponen los test que aparecen en los títulos. Si es así, no hay problema, o sea, chévere de una vez pues mencionarlo. Como que esta tesis es mediante el test de Cooper de una vez, cosa que si usted quería mirar la evaluación de consumo de oxígeno y condición física, pues no me lea, porque es importante a veces uno no ser tan detallado en el título, porque a veces no te leen por simplemente eso, es con el test de Cooper, no me interesa. Y de pronto hay cosas ahí valiosas, ¿no? O Entonces, sea que en el título dejaríamos como evaluación del consumo de oxígeno y condición física a los estudiantes deportistas de la Universidad de ajá, Santiago. exacto, condición física en los estudiantes deportistas. Aunque, bueno, sí, está bien estudiantes deportistas, sino que suena un poco raro, pero es necesario como decir, no son los profesores deportistas, ¿no? Porque uno podría decir deportistas, en deportistas de la Universidad de Santiago de Cali, asumiendo, ¿no? Que estamos hablando de los estudiantes, pero bien, digamos, para un proyecto de investigación me parece bien que esté como delimitado. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones de consumo de oxígeno y condición física? Que ahí podría sobrar ese que se encuentran, ¿no? Podría ser y condición física en los estudiantes deportistas de la Universidad de Santiago de Cali. Tratar de evitar, podemos borrar eso. ¿Cuáles serían las condiciones de consumo de oxígeno y condición física en los estudiantes deportistas de la Universidad de Santiago de Cali en el año 2021? Creo que suena mejor de los, ¿cierto? En vez de en los.
Ahí para que le cambies ese y poner de, ¿no? Física de los estudiantes. Objetivo general, analizar la actitud física. Pero entonces pilla, vos tenés todo el tiempo primero consumo de oxígeno y luego lo otro. Entonces aquí en el objetivo general, la idea es que sea igual. Primero condición a nivel del sistema respiratorio y luego la actitud física. Entonces es básicamente mover, mover. ¿Y por qué le cambias de nombre? Es decir, condiciones de consumo de oxígeno a condición, es lo mismo, ¿por qué no decir de una vez analizar las condiciones de consumo de oxígeno, ¿sí? En vez de analizar las condiciones a nivel del sistema respiratorio? No sé, ¿qué opinan? O sea, analizar las condiciones de consumo de oxígeno, ¿vale? Y borrar eso del sistema respiratorio. Analizar las condiciones del consumo de oxígeno, borramos a nivel. Analizar las condiciones y borras a nivel. Borras también eso. Sistema respiratorio, sí. A nivel también. Entonces, queda prácticamente igual analizar las condiciones del consumo de oxígeno y aptitud física en las que se encuentran. Entonces, volvemos a lo mismo. Quitamos en las que se encuentran y dejamos de los, ¿cierto? Entonces, borra todo eso. Ahí sería necesario colocar otra vez lo del año. Sí, sí, o sea, una alternativa también es en los participantes, ¿no? De aptitud física en los participantes, para no poner todo eso. Esa es otra alternativa, pero pues digamos que por ahora, ya que va a ser revisado por proyecto, por comité de ética y todas esas cosas, pues dejarlo así extenso. ¿Qué te si te lo sugieren? Pues nada, lo ajustas, pero no por eso te van a decir que está mal. Entonces, analizar las condiciones del consumo de oxígeno y de actitud física de los estudiantes deportistas de la Universidad Santiago de Cali. Listo. Entonces, primero, identificar la población deportista universitaria. Entonces, volvemos a lo mismo que habíamos hablado anteriormente. O sea, si yo me comprometo, pues lo puedo dejar explícito y entonces me imagino que voy a poner una tabla sociodemográfica. Listo, está bien. Luego, realizar el test evaluativo para determinar, entonces lo mismo, ¿qué quieres hacer con ese test? ¿No? Digamos que esta es una acción metodológica, no un objetivo de conocimiento. Entonces, digamos, para analizar las condiciones de consumo de oxígeno, entonces lo primero que tendrías que hacer sería, pues, identificar las condiciones de consumo de oxígeno de los estudiantes deportistas, ¿sí? Y los separas. Entonces tenés, por un lado, lo del consumo de oxígeno y por el otro, la, la actitud física. Ya el otro asunto es en lo metodológico, pues cómo vas a hacer la evaluación del consumo de oxígeno, mediante qué instrumento y la aptitud física mediante qué instrumento. ¿Sí? Entonces, borras, por ejemplo, realizar el test evaluativo para determinar de una forma indirecta el consumo humano, todo eso, lo borras y dejas es básicamente identificar las condiciones de consumo de oxígeno de los estudiantes deportistas. Y como tenías que identificar, entonces puedes colocar... Profe, ¿me volvieron a repetir, por favor, que se entrecortó? Sí, describir, entonces ahí en este sería describir las condiciones de consumo de oxígeno, en los participantes. Luego, enter, establecer la aptitud física en los participantes. Y pues puedes borrar todo eso. Y el otro objetivo también. Y ya. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Vale. profe, gracias. Vale.
Listo. Comunicación inclusiva en personas sordas a raíz de la pandemia del COVID en la ciudad de Cali. ¿Cómo se ha visto afectada la comunicación de las personas sordas debido a la pandemia del COVID en la ciudad de Cali? Fíjate que en el título tienes comunicación inclusiva y en la pregunta no aparece, ¿no? Entonces, como para no evitarse un poco la inquietud, ¿no? Entonces, pues prácticamente que yo en el título más bien diría comunicación en personas sordas, ¿no? O más bien podría ser, porque es que es cómo se ha visto afectada, entonces podría ser efectos de la pandemia COVID-19 en la comunicación de personas sordas, ¿no? Es como, de eso trato y ya luego miramos como la parte de ese asunto inclusivo. ¿Listo? Vale, profe. Vale. Listo. Entonces, ¿cómo se ha visto afectada la comunicación de las personas sordas debido a la pandemia del COVID-19? Perfecto. Palabras claves, muy bien. Mira, objetivo general, implementar, ¿no? Entonces, ya esto hace parte de intervención. ¿Qué es lo que tú quisieras conocer primero, antes de poder pasar a una implementación? ¿Qué quisieras conocer? Entonces, dices, si estamos hablando de cómo es, digamos, la comunicación, ¿no? De personas sordas a raíz de la pandemia, pues entonces podría ser o describir o podría ser analizar, pero podría ser es como en ese sentido, ¿no? Describir el impacto o el efecto o la relación o si quieres pega el título, sino que como lo tienes en mayúscula, pero bueno, para que te quede igualito y no... Vale, profe. O sea, en la pregunta, pega la pregunta y la trabajamos. Ujú. Ok. Para que usemos el mismo lenguaje. Entonces, mira, descubrir, entonces, describir el efecto en la comunicación de las personas sordas debido a la pandemia, ¿no? O sea, todo lo que tienes ahí. Ok. Y fíjate que entonces nos quedaría como para objetivos específicos, casi que poder ayudarle al lector a entender qué es lo que quieres hacer. Yo diría que 2021, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, a nivel de comunicación, como que, bueno, ¿cómo se ha visto afectada su comunicación? Entonces, objetivo específico uno, podrías operacionalizar un poco qué de esa comunicación quieres revisar. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, es muy interesante lo que tienes allí. Mira, dice identificar las barreras comunicativas de las personas con sordera durante la pandemia de COVID-19. Bien, o sea, eso está dentro de la comunicación de personas sordas. Muy bien. Fíjate que ese objetivo de analizar las estrategias o políticas, vamos a elegir una u otra. O sea, o vas por estrategias o vas por políticas. Bien. Por estrategia. Listo, entonces vamos por estrategias. Y ese analizar supera el objetivo general, entonces podría ser o describir o establecer o señalar, ¿no? Porque tienes un objetivo muy particular, o sea, describir, entonces, bueno, Determinar también podría ser. también podría ser, sí. Determinar las estrategias que brinda la sociedad y el Estado para contribuir en la comunicación eficaz de las personas con sordera durante la pandemia del COVID en el 2021. Ok, este objetivo, lo importante es uno revisar que no nos estemos saliendo del objetivo general. Desde mi punto de vista, podríamos redactarlo para que sea mucho más preciso, pero sin perder como lo que quieres hacer. Entonces, podría ser algo como determinar las estrategias
comunicativas. Sí, pero mira que tú usas una palabra, digamos, dices determinadas estrategias de comunicación eficaz o comunicativas eficaces, aunque ahí pensaría más bien, bueno, comunicación eficaces o eficaz, sí. Es que suena raro, a ver, determinadas estrategias comunicativas eficaces, o sea, si vas a hablar en plural, toca mantener todo en plural. Si vas a decir comunicación eficaz, singular, toca dejarlo singular, ¿listo? Entonces, determinar las estrategias comunicativas eficaces, eh, determinar las estrategias comunicativas eficaces, eficaces para las personas sordas, durante la pandemia del COVID-19. ¿Sí? ¿Y eso qué nos está diciendo? Que vamos a mirar no solamente en la sociedad y el Estado, sino en lo que nos encontremos. O sea, Vale, profe. ¿listo? O si tú ya dices, no, yo me quiero interesar exclusivamente en, digamos, sociedad y Estado, pues bueno, lo puedo poner, ¿no? Entonces quedaría un objetivo más como determinadas estrategias comunicativas ofrecidas por tal y tal, o lo que tenemos ahí, ¿listo? Bueno, entonces para yo describir el efecto en la comunicación de las personas sordas debido a la pandemia del COVID, el primer objetivo me ayuda, el siguiente también es, digamos que es como los dos aspectos, ¿cierto? O sea, por un lado es como lo negativo y por el otro lado lo positivo, por decirlo así. Y este último, establecer pautas y herramientas que permitan la comunicación inclusiva. Aquí ya te estás metiendo con una intervención, ¿no? Entonces, así como tienes estrategias comunicativas, podría ser señalar como para que sea diferente, señalar eh, las pautas. Ahí toca elegir también una de las dos, pautas o herramientas, no sé cuál de las dos te vayas a ir, ¿vale? Señalar, entonces yo me iría por herramientas, ¿no? Señalar las herramientas de comunicación inclusiva para personas sordas durante la pandemia. Entonces ahí vas a trabajar como tres elementos de la comunicación. Uno, barreras comunicativas. Otro, estrategias comunicativas eficaces. Y por último, comunicación inclusiva. ¿Sí? Y vamos a hacerle como ese énfasis al asunto, en esencia. Vale, profe. Una pregunta. ¿Deberíamos de limitar más la población o ahí está bien? Como por decir un ciclo de Digamos, edad. tú sabes, por ejemplo, el censo de personas sordas en Cali, pues, ¿de cuántos estamos hablando? Para que tú digas, no, eh, voy a focalizarme en las personas más frecuentes, o sea, edades de personas sordas, normalmente hay mayor proporción de sordos en estas edades, entonces voy a trabajar en esas edades porque es más fácil acceder a esa población y así lo puedes delimitar mucho más. O digamos que tú dices, es que quiero mirar las personas sordas o no es lo mismo, digamos, la comunicación en niños que en adultos mayores, entonces voy a de una vez a ocuparme de un rango de población. Vale, profe. Entonces sí sería bueno la delimitación allí, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo. ¿Quién sigue? Profe, nosotros seguimos que somos el grupo 10. Listo, dale, Jorge. Ok. A ver, me está escribiendo por el chat un estudiante. Entonces, dice niños COVID, salud mental. Ok, ¿qué consecuencias podemos encontrar en la salud mental de los niños debido a la pandemia de COVID en Colombia? Súper bonita este estudio, ¿no? Ok, la pregunta
consecuencias en la salud mental de los niños en etapa escolar a causa del COVID-19 en Colombia. Bien, cuando nosotros decimos niños, ¿cierto? Estamos hablando de 6 a 12 años, normalmente según el descriptor de Ciencias de la Salud, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que ese es el punto como de énfasis. Entonces, sí, listo. Entonces, ¿qué consecuencias podemos encontrar en la salud mental de los niños debido a la pandemia de COVID en Colombia? Digamos que estaríamos pensando en todo Colombia hacer un estudio prácticamente como de prevalencia de salud mental, o quieren focalizarse, digamos, en Cali, Colombia. ¿Cómo lo han pensado? Eso sería como lo primero como a delimitar allí, pero como tal, si se mantienen en esto, sería interesante, muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias podemos encontrar en la salud mental de los niños debido a la pandemia de COVID en Colombia? Objetivo general, analizar los efectos en la salud mental de los niños en etapa escolar en la pandemia por COVID-19. Entonces, fíjense que utilizamos etapa escolar, pero en la pregunta no la tenemos. Entonces, agreguémosla. ¿Qué consecuencias podemos encontrar en la salud mental de los niños en etapa escolar debido a la pandemia de COVID-19 en Colombia? ¿Vale? Para que nos quede igualito pues al objetivo general en la pandemia por COVID-19. Objetivo específico. Investigar los diferentes efectos en la salud mental de los niños en etapa escolar de Colombia a causa de la pandemia por COVID-19. Bien, aquí entonces, mira, para poder nosotros analizar los efectos en la salud mental de los niños en etapa escolar en la pandemia por COVID-19, el primer objetivo que nosotros necesitaríamos sería identificar el estado de salud mental de los niños en etapa escolar, ¿no? O caracterizar como quieran, identificar la salud mental, o sea, necesitamos un poco mirar eso, identificar la salud mental de los niños en etapa escolar, ¿sí? Entonces, y fíjense que prácticamente la exposición a la que han estado los niños es del COVID-19. Entonces, digamos que deberíamos de hacerle, o sea, en términos metodológicos, como un pre y post, ¿no? Entonces, antes de la pandemia estará su salud mental y post pandemia está su salud mental, como para mostrar que hay un cambio en la salud mental fruto de esa exposición, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre que esa podría ser una forma de demostrar, digamos, este estudio, ¿no? Este estudio. Entonces, primer objetivo, identificar la salud mental de los niños en etapa escolar, antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, en consecuencia con lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, en etapa escolar, pre y post pandemia, por decirlo así. Igual, o sea, este estudio es como ponerse a pensar, ¿no? Como, ¿cómo hago para yo mostrar que es por causa del COVID que se desarrolló esta enfermedad de salud mental? Bueno, listo. Entonces, identificar la salud mental de los niños en etapa escolar antes y después de la pandemia. Ahora, el siguiente, dicen ustedes, investigar los diferentes efectos en la salud mental de los niños en etapa escolar de Colombia a causa de la pandemia por COVID-19. Entonces podría ser, como para que lo pongamos, podría ser, sí, bueno, investigar los efectos, ¿sí? Digamos que quitamos eso de los diferentes, ¿no? Investigar los efectos en la salud mental de los niños en etapa escolar colombianos, ¿no? O bueno, podemos dejar de Colombia, está bien, como quieran. A mí, digamos, entre menos palabras, mejor. De Colombia, asociados, ¿no? Asociados a la pandemia de COVID-19, ¿sí? O, sí, bueno, pues podemos dejarlo así, escolar de Colombia a causa de la pandemia, está bien.
Está bien. Analizar qué tan importante es la interacción social en los niños de... Ok. Pero fíjense que ya por aquí nos estamos yendo un poco del asunto porque estamos dándole, o sea, digamos, ustedes intuyen que una de las causas de este asunto de la salud mental está asociado a la baja interacción social de los niños, ¿no? Eh, entonces, fíjense que si, por ejemplo, yo quisiera detener, por ejemplo, hacer énfasis sobre esta investigación, yo podría poner la pregunta allí, ¿no? Hacer el énfasis allí, es decir, ¿cuál es la relación entre la interacción social de los niños y el estado de salud mental durante la pandemia por COVID-19? Y ese sería otro estudio. Entonces, como para que nos mantengamos ahí, ¿qué consecuencia? Porque el énfasis de la pregunta está sobre la salud mental de los niños. Si quisiéramos incluir, digamos, si digamos ustedes me dicen, no, profe, nosotros queremos también hablar de la interacción social, queremos hablar del aislamiento social, entonces podríamos hacer una pregunta que abarque también eso, por lo tanto un objetivo general que también lo contemple, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿lo ajustamos o no? Porque así como está, se va por otro lado. ¿Qué dicen? Entonces lo borramos mejor, profe. Pues que es muy bonito. O sea, mejor dicho, a ver, pensemos en no abandonarlo y bueno, ya con su director si algo, pues lo miran, ¿no? Lo miran. Pero la verdad me parece una investigación muy pertinente pues para la situación en la que estamos. Entonces podríamos decir, digamos, establecer como verbo para que incluyamos lo del aislamiento y la interacción social en un solo objetivo, o sea, casi que como borrar esos dos objetivos y redactamos el último, que estaría relacionado entonces con, podría ser algo así como establecer la relación entre el aislamiento social, ¿sí? El aislamiento social y el estado de salud mental de los niños. Y el estado de salud mental de los participantes. Para que ya, de los participantes. ¿Listo? Entonces, ese último objetivo, miren que si quieren podría ser un trabajo de grado. O sea, alguien que no tenga tema, por ejemplo, ¿sí? Alguien que llegó a la clase y dice, no, profe, yo la verdad no sé qué voy a investigar. Pues ya ese último objetivo ya es un trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan como presente. Y eliminas ese de analizar cómo es el aislamiento social. Y también eliminas el de analizar qué tan importante es la interacción social, porque luego los vas a contestar aquí con este objetivo. Porque aislamiento es igual a poca interacción, ¿no? Entonces está contemplado los dos. Bueno, listo. Listo. Consecuencias en la salud mental de las niñas en etapa escolar a causa del COVID-19 en Colombia. Y entonces operacionalizamos que nos interesa la salud mental, nos interesa el efecto que tiene la pandemia en la salud mental y específicamente el aislamiento social. Y ya. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. vale. Listo. Continuemos entonces. ¿Quién sigue? Nosotras. Listo. Hola, profe. Listo. Dice nivel de conocimiento sobre la inmunidad contra la influencia la influenza de los adolescentes de la Comuna 10 de Cali en el año 2021. ¿Ok? Ok, pregunta, ¿cómo mejorar el nivel de conocimiento? Ahí ya nos vamos por otro lado, ¿no? Porque entonces, si la pregunta es, ¿cómo mejorar el nivel de conocimiento sobre la inmunidad?
si eso es el interés que ustedes tienen, ya está más por el lado de la intervención. O sea, ¿qué tipo de acciones podemos hacer para mejorar el nivel de conocimiento? Y este tipo de preguntas solo puede ser contestada mediante dos metodologías. Una es la intervención-acción participativa, es decir, que ustedes con la comunidad investigan cuál es el nivel de conocimiento y con la misma comunidad empiezan a construir soluciones para mejorar el nivel de conocimiento. Eso es una alternativa. La otra alternativa sería mediante una revisión sistemática. O sea, coger literatura y empezar a revisar cómo mejorar el nivel de conocimiento sobre inmunidad. Y pues ya no sería sobre la Comuna 10 de Cali, sino en jóvenes de esa comuna o personas en general, ¿vale? Entonces ustedes me dirán, si nos vamos con el título y nos mantenemos en el título, o sea, el nivel de conocimiento sobre inmunidad, ya una siguiente, digamos, ¿qué sugerencia les podría yo hacer pues para que no se sientan mal? Una es hacer su trabajo de grado y su proyecto de práctica en esa comunidad. Entonces, la investigación de trabajo de grado es para el nivel de conocimiento, mientras que la propuesta de práctica o el proyecto de práctica es para mejorar el nivel de conocimiento. Puede ser una alternativa. Entonces, sugerencia, si la pregunta, pues que ajustemos la pregunta para que quede igual al título. Entonces, si quieres, más bien sería, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre la inmunidad contra la influenza? ¿No? Creo que yo borraría o sea, dejaría, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre inmunidad contra la influenza? ¿Sí? Sobre inmunidad, ajá. Entonces ahí sería, ¿cuál es el nivel de conocimiento? Y esa más bien sería para la propuesta de práctica. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre inmunidad contra la influenza de los adolescentes de la Comuna 10 de Cali en el año 2021? Listo. Ese contra a mí me suena un poco como que digo, ¿cómo lo podemos? Inmunidad, o sea, no hay otra manera, ¿cierto? Inmunidad contra la influenza. Inmunidad sobre influenza, de influenza, no. Pues quedaría contra. No estamos Sí, defendiendo. profe, no encontramos otro como para complementarle ahí. Listo, entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre inmunidad contra la influenza de los adolescentes de la Comuna 10? Ok, entonces, objetivo general. Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes de la Comuna 10 de Cali sobre la inmunidad contra la influenza. Bien, identificar el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes de la Comuna 10 de Cali sobre la vacunación como método de inmunidad contra la influenza en el año 2021. Bueno, aquí está mucho más operacionalizado. Uno pensaría en términos de cómo, bueno, dejémoslo allí, identificar el nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué tienen más bien el nivel de conocimiento de los adolescentes? ¿Sí? De los, ajá, de los adolescentes de la Comuna 10 de Cali sobre la vacunación como método de inmunidad contra la influenza en el año 2021. Aquí digamos que está entre líneas un poco toda esta campaña antivacunación, ¿no? Que a veces como que el efecto que tiene la vacunación. ¿Puedes subir un momentico al título? Porque es que mira que no se habla de vacunación, o sea, hablamos es de nivel de conocimiento sobre inmunidad, ¿cierto? Y realmente, pues lo que, si en últimas estás hablando allá abajo de vacunación y cosas así, pues pensaría, ¿no? Que podría ser en ese sentido. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre, pues si lo vas a La dejar, vacuna de la influenza, o sea, es que sí es como más enfocado hacia eso, hacia la vacunación, porque las personas no se vacunan o porque no tienen su esquema completo, como tipo eso, obviamente siendo el único tema central la influenza. ok, o sea, el asunto, claro, entonces ya el asunto problemático, por decirlo así, es la vacunación. ¿Por qué no se vacunan? ¿No? Entonces vamos a poner el acento allí, ¿no? Entonces vamos a decir de entrada desde el título, nivel de conocimiento sobre vacunación contra la influenza. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre vacunación en vez de inmunidad? Ahí, ajá. Vacunación. Contra la influenza.
Muy bien. Ahora, evaluar el nivel de conocimiento sobre vacunación. ¿Sí? Evaluar el nivel de conocimiento sobre vacunación. ¿Sí? Arriba, conocimiento sobre vacunación. Sí, ahí arriba dice evaluar el nivel de conocimiento sobre vacunación. Y luego que tienen los adolescentes, ¿no? O sea, muy parecido al título, a la pregunta, muy parecida. ¿Sí? Evaluar el nivel de conocimiento sobre vacunación que tienen, ¿vale? De vacunación contra la influenza que tienen. Ujú. Ujú. Vale. Ok. Entonces, sí, la idea es como que sea muy, muy parecido pues el asunto, ¿no? Objetivos específicos. Entonces, el primer objetivo, identificar el nivel de conocimiento. Entonces, ahí vamos a tratar de pensar nosotros, bueno, qué aspectos queremos nosotros o necesitamos nosotros para poder evaluar el nivel de conocimiento. Entonces, dentro de esa vacunación, entonces, por ejemplo, tenemos conocimientos sobre inmunización, conocimientos sobre, podemos pensar en subcategorías de esa vacunación, mitos, cosas de ese estilo, ¿no? Misconcepciones, o sea, errores de creencias que se tienen. Entonces, para ponerlo como más sencillito, ¿qué necesitas? Entonces, vamos a identificar los conocimientos, ya no el nivel, sino que luego, fruto del trabajo, vamos a establecer, digamos, un nivel, por decirlo así. Si es que lo hay, alto, medio, bajo, y la pregunta entonces sería, ¿cómo lo vas a establecer? O en vez de decir nivel, pues decimos analizar los conocimientos, ¿vale? Para que te quites, arriba en el objetivo vení, o sea, así como estaba bien, pero objetivo general, creo que tenés nivel, si no estoy mal, nivel de conocimiento, evaluar el nivel de conocimiento, más bien evaluar los conocimientos sobre, ¿sí? Los conocimientos sobre vacunación contra la influenza, creo, sí, contra la influenza. Ujú. Bueno, hablar los conocimientos sobre vacunación contra la influenza que tienen los adolescentes, perfecto. Entonces, ahorita identificar los conocimientos de los adolescentes sobre vacunación, ¿sí? Identificar los conocimientos. Fíjate que los adolescentes siempre los dejamos como de últimos, o sea, siempre es como conocimiento sobre qué inmediatamente, no tanto de quién, para que uno no se confunda. Entonces, identificar los conocimientos sobre tal cosa. ¿Qué quieres? Ah, bueno, sobre vacunación, ¿cierto? Identificar los conocimientos sobre vacunación contra la influenza. Ya luego miramos con más detalle sobre vacunación contra la influenza en el año, bueno, en el año 2021 era como una, ok, sí, de los adolescentes, listo, muy bien. Luego dice describir qué motivos y razones llevan a que la población de adolescentes de la comuna desconozcan la vacunación como método de inmunidad contra la influenza. Entonces aquí podría ser eh, describir, entonces, una de las dos, describir o los motivos o las razones, ¿no? Entonces, más bien uno elige cuál de las dos te vas. Describir, ¿listo? Las, bueno, ok, describir los motivos, entonces le quitas qué, los motivos, eh, digamos, los motivos relacionados con o a la vacunación, ¿sí? Como profe, no te entendí bien. Describir los motivos relacionados a la vacunación contra la influenza.
¿sí? En bueno, lo que tienes de lo mismo de arriba, de los adolescentes de la comuna 10 o en los participantes. Pero entonces ahí agreguémosle para que quede lo que tú querías hacer, que quede algo como algo similar a esto. Entonces, describir los motivos relacionados a la vacunación y no vacunación. Sí, o sea, aquellos que se vacunan, ¿por qué lo hacen? ¿No? Y aquellos que no se vacunan, ¿por qué lo hacen? Entonces sería describir los motivos relacionados a la vacunación y no vacunación. Vacunación y no vacunación. Contra la influenza de adolescentes de la comunidad de Cali. Y eliminas, o sea, exacto, eliminas eso ahí como para no. Y este último que ya hay verificar si el número de casos de influenza notificados en la comuna 10 disminuyeron utilizando el consejo breve en la población de adolescentes en el 2021. Bueno, este digamos que como que se sale un poco del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces tú dices, lo mismo que habíamos dicho hoy hace un momento, intervención. Entonces más bien podría ser para que puedas ir como en esa línea, puede ser caracterizar, puede ser, ¿sí? Caracterizar las estrategias digamos, digamos las estrategias reconocidas por los jóvenes, o bueno, reconocidas, pues no sé, creo que son, bueno, adolescentes de la comuna, reconocidas por los adolescentes de la comuna 10, ¿sí? Entonces, caracterizar las estrategias reconocidas por los de la comuna 10 en su decisión de vacunarse. No sé, se me ocurre. Igual eso lo puedes pensar con más calma, pues, pero es un asunto como bueno, si aparece, por ejemplo, dentro de las estrategias el consejo breve, pues re bien. Si aparecen otras estrategias, pues las puedes reconocer, ¿no? Como que ha funcionado para que ellos se vacunen, ¿no? Digamos que si lo hablamos desde una perspectiva de representación social, uno podría pensar en términos de agentes de socialización, ¿no? Como que quiénes son los que han impactado en las razones por las cuales se han vacunado o no se han vacunado. Que no sé si eso es lo que tú quieres averiguar. O sea, no. El consejo breve, digamos que es una forma de intervención. Entonces, si tú lo que quieres es preguntarte por si eso ha sido efectivo o no, eh, ¿eso es lo que quieres? ¿O quieres más bien buscar, bueno, qué es lo que ha impactado en que ellos decidan vacunarse o no? Sí, o sea, como porque las personas no se vacunan teniendo pues todo, por ejemplo, en la comuna en la que estamos trabajando, teniendo un centro de salud en el cual hacen vacunación y salen a hacer llamados de vacunación, pero la gente no lo hace. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, razón? Ya, entonces con lo que tenemos hasta ahí, tenemos como eso, pero no sabemos, digamos, quién está influenciando esas decisiones. O sea, podemos conocer las razones por las que no lo hacen, pero no sabemos, por ejemplo, alguien que dice, no, es que si yo me vacuno me enfermo, no sé. O modifican mis genes, alguna cosa así. Entonces, ¿quién es el que metió esa idea en su cabeza? Radio Uno, ¿no? No sé. Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, vamos a poner un verbo que nos ayude a eso. Entonces podría ser caracterizar puede ser, aquí decimos estrategias reconocidas por los adolescentes de la comuna en su decisión de vacunarse y no vacunarse. Puede ser una alternativa que podríamos tomar. Otra alternativa podría ser caracterizar, mm, caracterizar los agentes de socialización, es decir, como los medios de comunicación, o sea, ahí entra todo, familia, agentes
medios de comunicación. Entonces a eso se le denomina agentes de socialización. Caracterizan los agentes de socialización relacionados con los motivos, ¿no? Y puedes pegar el objetivo que tienes antes, ¿sí? Entonces, relacionados a la vacunación y no vacunación. Entonces, en este objetivo tienes cuáles son sus razones y en este otro objetivo tienes quiénes son los que son responsables de esas razones. Caracterizar los agentes de socialización relacionados con los motivos relacionados a la vacunación y no vacunación. Contra la influencia de adolescentes estatal. Muy bien. Entonces, listo. Y como para que no pierdas el anterior objetivo, ok. Exacto. Entonces tenemos motivos relacionados y los agentes relacionados con los motivos. Como que la causa de la causa, ¿no? Un poco. Como que, ¿por qué piensas? O sea, pienso esto, ya sabes algo. ¿Por qué pienso que pienso eso? No por tal cosa, porque mi abuela me dijo, no sé, mi amigo, mi amiga. ¿Vale? Listo. Entonces, que ahí tienes para entretenerte. Bueno. Gracias, profe. Listo. Bueno, ¿quién sigue? Profe, nosotras. Dale. Mi compañera presente. Listo. Dice musicoterapia, TDAH, niños. La musicoterapia como alternativa de intervención en el tratamiento de niños en etapa escolar diagnosticados con TDAH en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2021. Ok. Cuando tú subrayas eso, ¿cuántas palabras te dan? No, solo el título. Solo título, subrayalo, por favor. ¿Cuántas palabras te dice que tienes ahí? Bueno, no. O sea, el asunto es como... ¿29? Como 20 algo, no alcancé a contar bien, pero... Vale. O sea, el asunto ahí es, digamos que nosotros tratamos de entre 20, ¿vale? Tratar de menos palabras en el título. Entonces, podría ser musicoterapia, ¿sí? Musicoterapia en el tratamiento y eliminaríamos como alternativa de intervención, ¿sí? Entonces, la musicoterapia en el tratamiento, podríamos eliminarla para ganarnos también otra palabra más. Entonces quedaría musicoterapia en el tratamiento de niños en etapa escolar diagnosticados con TDAH en la ciudad de Cali en el año 2021. Listo. ¿Cuál es la efectividad de la musicoterapia como modelo de estimulación y tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños en etapa escolar en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2021? Muy bien. Aquí digamos que responde bien a la intencionalidad, o sea, estimulación y tratamiento. Vale. Entonces, objetivo general. ¿Ustedes se imaginan haciendo esto con niños en TDAH y utilizando música para intervenir? ¿O qué han pensado? Sí, claro, profe, esa es la idea. Como este proyecto, llevarlo a cabo. Ok, o sea que, digamos que eso implicaría entonces que vamos a medir dice modelo de estimulación y tratamiento, ¿cierto? Entonces significa que vamos a disminuir algo de síntomas. Entonces vamos a elegir, por decirlo de alguna manera, cuál va a ser el resultado para la salud. Como que tú digas, bueno, la musicoterapia me va a ayudar a mejorar la expresión, la comunicación, por decirlo así, de los niños o la atención de los niños. Y ese va a ser como mi resultado de intervención, ¿sí? ¿Para qué? Para que
puedas de nosotros mostrar pues esa efectividad. O sea, tendríamos un niño antes de tratamiento y un niño después de tratamiento. Entonces, en ese sentido, pues uno podría decir, objetivo general, probar la efectividad de la musicoterapia como propuesta de intervención en niños. Bueno, digamos que probar es un sinónimo de evaluar, ¿cierto? Pero nos deja como el sinsabor un poco el verbo en el sentido de que como que nos compromete a probarlo, a decir que funciona, ¿cierto? Entonces ahí uno podría decir que un verbo menos complejo podría ser evaluar, ¿no? Evaluar la efectividad. Entonces, vamos a poner idéntica nuestra pregunta, por decirlo así. Entonces, evaluar la efectividad de la musicoterapia como modelo de estimulación y tratamiento, ¿vale? Entonces, fíjate que ya no es como propuesta de intervención, sino que se vuelve como modelo de estimulación y tratamiento del trastorno. Entonces, es prácticamente como copiar y pegar la pregunta y simplemente dejar y eliminar el cuál es y dejar evaluar. ¿Sí? No, no, no. O sea, abajo, digamos, tú dejas la pregunta de cuál es la efectividad, ¿vale? Pero en el El objetivo objetivo. general, en vez de cuál es, digamos que es lo mismo, pero evaluar la efectividad para que Ok. lo cambies ahí, ¿no? O sea, prácticamente es como si copiaras todo lo que dice la efectividad hasta 2021 sin pregunta y lo pegas después de evaluar. Ujú. Control C, bueno, copiar. Ujú. Y control V. Ahí. Ujú. Listo. Entonces, evaluar la efectividad de la musicoterapia como modelo de estimulación y tratamiento del trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños. Listo. Objetivos específicos. Entonces, realizar una completa revisión bibliográfica acerca de la musicoterapia y su aplicación en el tratamiento con TDAH. A mí particularmente, digamos que eso hace parte del proceso de investigación, o sea, no lo pondría como objetivo, sino que ya se da por hecho que vamos a hacer una completa revisión bibliográfica para poder hacer una buena investigación. Entonces yo, digamos que más bien la pregunta sería, ¿qué es lo que vamos a lograr con esa revisión bibliográfica? Entonces, si yo me comprometo con un objetivo como una, no sé, caracterización de la musicoterapia en el tratamiento de TDAH, bueno, listo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una revisión bibliográfica, ¿vale? Pero podría ser una alternativa. Pero como les preguntaba, ustedes me dijeron que van a trabajar con niños y lo van a probar. Pues entonces, básicamente lo que necesitaríamos hacer en vez de eso sería como objetivo específico, básicamente hacer una caracterización, ¿vale? Una caracterización de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en etapa escolar de la ciudad de Cali. Igual me parece que es muy amplio, ¿no? Cuando tú lo pones así, tú dices, wow, o sea, van a coger a todos los niños con TDAH de Cali del año 2020, el año 2021. Entonces ahí no podría decir, no, vamos a coger a los niños de tal institución, o vamos a coger a los niños de tal edad en particular, o de tal barrio, ¿no? Pero bueno, entonces realizar una caracterización de los niños con TDAH en etapa escolar de la ciudad de Cali, ¿no? Lo que tienen ahí al final. Bueno, entonces, esa caracterización de niños, entonces, una caracterización de niños, entonces podría ser realizar una caracterización de los niños con TDAH antes de la intervención con musicoterapia y posterior a la intervención con musicoterapia, ¿no? Para poder mirar, bueno, este era el niño antes de la musicoterapia y este es el niño después de la musicoterapia. Y eliminamos ese realizar una caracterización, sino que vamos a colocar entonces el verbo, es decir, caracterizar.
¿Listo? Caracterizar los niños antes del tratamiento con musicoterapia. Bueno, entonces sería caracterizar a los niños con TDAH en etapa escolar, ahí, antes y después de la intervención con música, para que no se repita un poco. Ya dijimos intervención, entonces intervención con música. Bien, en la ciudad de Cali en el año 2000. Ajá, muy bien. Entonces ahí ya tendríamos una caracterización de niños antes y después de la intervención. ¿Qué más necesitamos para nosotros poder evaluar la efectividad de la musicoterapia? Podríamos nosotros decir que existan, por ejemplo, no sé, una caracterización sociodemográfica, porque puede pasar que, pues bueno, tenemos estos niños donde fue más efectivo el tratamiento porque quizás tienen padres con doctorado o tienen un nivel educativo muy avanzado o tienen terapias complementarias además de la musicoterapia, no solamente musicoterapia. Es decir, vamos a caracterizar a los niños con TDAH en etapa escolar antes y después de la intervención con música, pero entonces vamos a operacionalizar un poco qué vamos a caracterizar de los niños con TDAH. Entonces, por ejemplo, sería, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, digamos, caracterización socioemo, digamos, establecer o describir sociodemográficamente niños con TDAH. ¿Sí? Como un objetivo aparte. O sea, ese objetivo lo dejas, ese que tienes ahí. Y un objetivo extra sería como para contemplar un poco si se puede ver a otra situación distinta, ¿no? Entonces, sí, describir sociodemográficamente los niños con TDAH en etapa escolar. Sí. Y puede ser igualito al que tienes ahí. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo estar antes del tratamiento en un estrato socioeconómico y posterior al tratamiento en otro. Puedo tener dos padres y luego el tratamiento tener un padre. O sea, la vida, pues, digamos que nos juega a pasadas. Entonces, podemos tener también antes y después. O sea, caracterizamos a los niños para ver si siguen siendo los mismos niños a nivel sociodemográfico, ¿no? Bueno, entonces igualito. Ahora vienen los otros que ustedes tienen allí. Vamos a mirarlos. Dice, comparar los beneficios de la musicoterapia con los de otras alternativas de tratamiento del TDAH. Bueno, ya de por sí, o sea, este objetivo solito ya es casi que un trabajo de grado aparte, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencia les haría, pues, a ustedes que no se comprometan con ese objetivo? O sea, que si lo quieren discutir, lo discutan, pero no como algo allí, ¿no? Algo que nos comprometemos a hacer. Entonces, la sugerencia sería eliminar ese objetivo por lo que es muy extenso, muy comprometedor. Establecer estrategias de intervención tradicionales donde se integren en actividades musicales en las sesiones de terapia. Bueno, esto ya es algo que hace parte de la intervención, ¿no? Entonces, distinguir como los momentos. Entonces, estamos en un momento de investigación y luego esto casi que va a tener como consecuencia que se empiecen a implementar lo que ustedes encontraron. Entonces, pensaría que no sería necesario como tal comprometernos con ese objetivo para que finalmente terminemos como en algo más también como en lo que decíamos anteriormente. Bueno, dentro de mi discusión o dentro de mis conclusiones, pues yo puedo hacer estas recomendaciones. Entonces, si lo quieren dejar, establecer estrategias de intervención tradicionales, pero entonces si lo podemos reformular para que quede un poco más claro. Podría ser, sí, establecer, entonces, eh, establecer la relación, sí, establecer la relación entre las
estrategias o las intervenciones tradicionales, ¿sí? Entre las intervenciones tradicionales y la musicoterapia. Entonces, pensémoslo un momentico porque lo que ustedes quieren es integrar en las sesiones de terapia. Entonces, sí, es que la manera, digamos, de cómo salirnos de que no sea una intervención. Entonces, podría ser es como establecer las inquietudes, no, espérate, establecer, podría ser establecer las estrategias, vamos a ver. ¿Establecer estrategias? Sí, puede ser establecer estrategias de establecer estrategias musicales, no sé, o relacionadas con música. Porque ahí vuelve a ser nuevamente una intervención. Y realmente es como que qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos saber para poder luego implementarlo. Entonces es como establecer, bueno, ya, puede ser esto, puede ser esto, puede ser establecer los nexos entre musicoterapia e intervenciones tradicionales. Sí, entonces así yo puedo identificar como que, bueno, yo qué relaciones puedo establecer, ¿no? Los nexos entre intervenciones tradicionales y musicoterapia en pacientes con TDAH, ¿sí? O en los participantes, pues. Y borraríamos todo lo anterior. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ahí pienso pues, si quieren un objetivo más, ¿no? Como para que de pronto quede mucho más explícito, que a veces les gusta como eso. Entonces sería, pues, identificar, ya de una vez ponernos con eso, identificar la efectividad y ya, y poner el mismo objetivo que tiene en general. A mí particularmente, digamos que no me gusta, ¿vale? No me gusta, pero hay profesores que les gusta, que el objetivo general, como que uno dice, bueno, tienes todos los elementos, ahorita únelos. Entonces, por ejemplo, si tengo por un lado musicoterapia y por el otro estimulación, entonces identificar musicoterapia, establecer estimulación, decir al final relación entre musicoterapia y estimulación, ¿no? Entonces, identificar la efectividad de la musicoterapia. Para la estimulación, ¿sí? Y el tratamiento. Para la estimulación y tratamiento del trastorno. ¿Listo? Bueno. Vale, profe. Ok. Muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Quién sigue? Yo, profe. Dale. Mike, qué pena antes de seguirnos nosotras. Ok. Profe, ya te comparto. Listo. Mira, ¿ya estás viendo? Sí, lo estoy viendo. Estaba revisando esto y ya. Bueno. Wow. Bueno, entonces digamos que todavía no se han definido todavía o están con las subrayadas al final. Ajá, exactamente. Las que están subrayadas son las que pues son más seguras. Pero igual dejamos las otras que pensamos pues por si de pronto tú creías que una estaba mejor, pues ya No, teníamos. digamos que si les preguntar a ustedes, bueno, ¿qué es lo que quieren en últimas finalizar el proceso de investigación tener claro?
¿no? Como el para qué están haciendo la investigación. Entonces, no, profe, nosotros lo que queremos es mostrar cómo, o lo que sea, pues ya con eso uno define qué es lo que más resuena con uno, no tanto que esté bien o que esté mal, sino lo que Ajá. en últimas le gusta a uno investigar y que pues lo pueda hacer, ¿no? También. Listo, entonces, esta sería cerebro y lactancia mate, efecto de la lactancia sobre el desarrollo neurológico. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna en el neurodesarrollo infantil? Muy bien, muy puntual. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia en el crecimiento y desarrollo del cerebro? Ok, digamos que por los elementos con los que contamos en la universidad, digamos que no podríamos hacer una medición, digamos, de crecimiento y desarrollo del cerebro, pero sí podríamos mirar de manera indirecta o más bien de manera directa el neurodesarrollo infantil, es decir, las conductas que se van dando a lo largo del desarrollo. Y, Profe, para interrumpirte, sino que nosotros pusimos crecimiento y desarrollo del cerebro porque nosotros ya tenemos unos artículos que ya tienen investigación de lo que es la lactancia relacionado con el crecimiento y desarrollo del cerebro. Entonces, pues obviamente nosotros utilizaríamos esos artículos que ya han sido, por así decirlo, patentados, pues para este estudio. vale, pero entonces ustedes van a hacer revisión sistemática, o sea, van a coger o van a trabajar con mujeres que lactan y niños que son lactados. No, pues nosotros pensamos hacer más bien una revisión sistemática. Ah, ok, ok, No ok. trabajar más Entonces, con la lactancia, sino más como hacer revisión de artículos que ajá, ya hayan hecho como investigaciones. Sin embargo, no hay un artículo como tal que logre hacer la relación específica de lo que es lo que beneficia la lactancia en el desarrollo neurológico. Entonces, ah, ok, pues ok. Ok, entonces podríamos, entonces ahí sí, digamos que en el título, de una vez para que lo vayamos mirando, le agregas entonces efecto de la lactancia materna sobre el desarrollo neurológico, dos puntos, revisión exploratoria de literatura. Para que entonces de una vez uno ya diga, listo, ya no van a coger, hacer imágenes cerebral ni nada de ese asunto, sino que es a partir de artículos. ¿Listo? Bien, entonces, y en ese sentido, entonces podríamos tener esas dos preguntas generales, me parece muy bien. Ya podríamos pensar también en términos por ejemplo, pensar, ese neurodesarrollo infantil lo vamos a medir, digamos, hasta qué tiempo. Los primeros 6 meses, el primer mes, el primer año, los primeros 2 años. Pues, profe, la lactancia tiene como dos momentos. Uno en la cual es totalmente, Exclusivo. o sea, no, es exclusiva, es lactancia exclusiva que va desde los Ujú. 0 a los 6 6 meses. Y a meses. partir de ahí es complementaria. Se supone que los niños que se les ve el beneficio que tiene la lactancia es de los 0 a los 6 meses. Sin embargo, los estudios van hasta los 2 años. Ok, ok. Entonces digamos que ustedes van a tomarlo entonces hasta los 2 años o van a tomarlo hasta los 6 meses. Pues yo creería que hasta los 2 años, profe. Pues porque igual es como ver si se hace el beneficio después de los 6 meses o no también. Ok, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la lactancia materna en el desarrollo infantil? Eh, entre los, ¿vale? Y pones la franja entre los 0 a los, en la pregunta que tienes allí en el neurodesarrollo infantil, entre los 0 a los 2 años, ¿no? Es que lo que te entendí. Ok. Y 0 meses, ajá, 2 años. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia en el crecimiento y desarrollo del cerebro y lo mismo? Sí, entonces hablaríamos de sinapsis, hablaríamos de mielinización. Bueno, ok. Listo. Objetivo general, ¿no? Entonces, vamos a
identificar factores o ventajas asociadas a la lactancia materna que beneficien el neurodesarrollo de los infantes. Si quieres, vuelve y pegas las dos preguntas que ya tenemos y las pegas ahí como objetivos generales y miramos los verbos que nos pueden ayudar. Profe, pero igual, digamos, las dos no tienen como una misma línea, o sea, digamos, si yo pongo las dos, ¿no quedaría siendo lo mismo? Sí, No sería los objetivos diferentes, sino que ajá, sería solo uno. ajá, exacto, exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, digamos que ya estamos prácticamente involucrando el cerebro. Entonces, como objetivos específicos, podríamos hablar propiamente del cerebro para centrar la atención exclusivamente en aspectos biológicos, ¿no? O sea, mayor mielinización, velocidad, etc. Pero por el otro lado, pues vamos a concentrar también en las conductas. Bueno, pero entonces, Mira que, la, la profe, yo pregunta... creía que neurodesarrollo es como algo más, por así decirlo, de procesamiento cognitivo superior. Y a eso que me refiero, que no solamente cambian estructuras físicas como el cerebro, sino que aparte de que cambian estructuras, también se crean unas otras habilidades ya más cognitivas. Entonces, me engloba más neurodesarrollo que el crecimiento y desarrollo del cerebro. Exactamente. Pues Entonces, creo yo. la pregunta no, y eso es lo que estábamos diciendo. O sea, vamos a dejar la primera pregunta como la pregunta problema, por decirlo así. Por lo tanto, entonces, el título pues va a ser relacionado con beneficios de la lactancia materna en el neurodesarrollo infantil entre los 0 y 2 años, revisión sistemática o revisión exploratoria de literatura, ¿no? Para que de una vez ya te quede efecto de la lactancia, efecto de la lactancia sobre el desarrollo neurológico, entonces sería más bien sobre el neurodesarrollo infantil. Y una vez como usas materna, entonces de una vez lactancia materna sobre el neurodesarrollo infantil. Sí, incluso podríamos hasta hacer también así de 0 meses a 2 años, también colocarlo allá arriba, pero ya, bueno, sí, entre los tal y lactancia materna. Efecto de la lactancia materna sobre el neurodesarrollo infantil entre los 0 meses y 2 años, revisión exploratoria de literatura, pregunta, objetivo general. Entonces, si hablamos, entonces tú puedes pegar esa pregunta allí en el objetivo general. Ajá. Y entonces vamos a cambiar, dices, pensaría que todos los que tienes ahí son identificar, entonces podría ser, si lo quieres manejar así con ese alcance, identificar los beneficios de la lactancia materna en el neurodesarrollo. ¿Sí? Identificar los beneficios de la lactancia materna en el neurodesarrollo infantil entre los 0 meses y 2 años. Perfecto. Objetivos específicos. Entonces ahorita pues podemos separar un poco, operacionalizar un poco, reconocer cuáles son los nutrientes. Entonces podría ser reconocer los nutrientes y vitaminas. ¿Sí? Reconocer los nutrientes y vitaminas que se obtienen a partir de la lactancia materna, pero entonces como estamos hablando del efecto de la lactancia materna sobre el neurodesarrollo, entonces reconocer los nutrientes y vitaminas. Profe, digamos que lo que hace que el niño desarrolle correctamente su cerebro es a partir de estas vitaminas y nutrientes que la madre da, ya que el niño no puede, digamos, adquirirlas por sus propios medios. Entonces la madre lo que hace es tomar esas vitaminas y a partir de la leche se las pasa. Es como un tubo, por así decirlo, es como un pase que permite que el niño tenga estas vitaminas y nutrientes y esto potencia habilidades cerebrales y a su vez neurodesarrollo. Ok, entonces ahí para que eso quede así súper explícito, entonces dices reconocer los nutrientes y vitaminas
que promueven o que benefician el neurodesarrollo, ¿sí? A partir de la lactancia materna. Entonces vamos a identificar nutrientes y vitaminas que benefician el neurodesarrollo obtenidos a partir de la, ¿sí? Obtenidos a partir de la, obtenidos a partir de la lactancia materna. Listo. Entonces, establecer la relación, ok, entre los nutrientes y vitaminas, ¿cierto? Y el crecimiento cerebral es como lo que quieren hacer. Pero entonces, fíjate que como queremos hacer una revisión, bueno, hay algo que me preocupa un poco y es que en cualquier momento nos va a sacar. No se preocupen, pues seguimos la siguiente sesión con los que faltan. Pero acá, y arrancaríamos con ustedes nuevamente, la siguiente sesión. Es como para que no... Igual, profesor, lo falto yo y mi compañero. Y ya creo. Ah, re bien, re bien, re bien. Entonces yo les envío por el grupo para que vamos avanzando. Pero pues con ustedes, para que arranquemos. Yo creo que me van a cortar en cualquier momento, entonces no aguanta pues como hacerlo a la carrera. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente sesión. Gracias, Vale, profe, gracias. Gracias, Profe, una profe. pregunta. Sí, dime. Mi grupo falta por presentar. ¿Esto lo presentaremos en la otra clase? Sí, sí. Ok, vale, perfecto. Gracias. Bueno, vale. Está bien, vale. profe. Luego, profe, Listo. gracias. Listo. El proyecto. Gracias, profe. Listo. Que estén muy bien el proyecto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, nosotros también hacemos falta por presentar. Sí, entonces la Yo hago falta por presentar. próxima sesión presentamos. ¿Listo? Los que están pendientes. Vale, profe. Vale. Hasta luego. Carlos, vale. Listo, profe. Vale. Gracias. Que estén muy bien. Vale. Hasta luego.